Buenas noches, amigos de Letras de Café. Hoy, con la presencia del gran escritor Miguel Aníbal Perdomo, iniciamos una jornada de conversación, de diálogo, con la ausencia de Lisa Collado y de Marino Berigüete, quien se excusan y no estarán esta noche con nosotros. Así que vamos a iniciar este diálogo. Miguel Aníbal, gracias por venir. Esta es una visita académica, cultural o de paseo aquí en Santo Domingo de nuevo. No, estoy de paseo. O sea, ando con mi mujer, andamos paseando, sí, visitando a la familia. Bueno, los que no te conocen no saben, bueno, que tú eres un escritor muy representativo de tu generación, de la posguerra, la generación de posguerra, y que tuviste una vida académica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo enseñando literatura y que estudiaste letras en la Universidad Autónoma y posteriormente te fuiste en el año 1990, creo que fue, a Estados Unidos a estudiar literatura en Illinois, en Nueva York también, en Chicago. Bueno, y desarrollaste toda una labor de más de 30 años enseñando, escribiendo. Y aquí en República Dominicana, pues te conocemos mucho, los escritores de la generación de los 80, de los 90, por tus libros, por tus aportes, por tu incursión en la poesía, en el cuento, en el ensayo, en la crítica, y por la multiplicidad de premios que tú has obtenido. Creo que ganaste en una ocasión el Premio Nacional de Poesía, de Cuento y de Ensayo, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Yo dejé de participar porque me estaban diciendo como que ya había ganado muchos premios y yo creo que en eso había un poco yo diría de celo, porque la persona que me lo dijo, una de las personas que me lo dijo, sí, estaba escribiendo, sí, y parece que quería ganar y yo decidí no participar más en los premios anuales, ya había ganado suficiente. Bueno, pero la literatura se trata de competencia, ¿no? Sí, pero y de participar. Y no siempre cuando se envía un texto, pues está uno seguro de que va a ganar. Siempre va a depender de los jurados, claro, de los juicios, del criterio, o de los criterios de los jurados y de la sensibilidad de los jurados y de la calidad del texto. Pero creo que la primera vez que tú ganaste el premio que se llama anual, ¿no? Fue el de ensayo con tu tesis doctoral sobre Gabriel García Márquez. ¿Es así o no? Fue así, ¿no? Yo creo que fue con la colina, o quizás fue con la estación de los pavos reales. No, la colina del gato. Son cuentos. No, la colina del gato fue primero. Entonces fue la colina del gato. Después de unos poemas en prosa. Sí, fue la colina del gato. Yo sé, porque en esa época la Editora Nacional hacía unas ediciones en formato pequeñito, rojo. Demasiado. Sí. Pero yo creo que al revés, con el libro de cuentos, la estación de los pavos reales, fue la última vez que tú lo ganaste, creo. Sí, creo. Bueno. No, luego fue con la Ensayos al Vapor, creo. Sí, que lo publicó el Banco Central. José Alcántara Almanzar en el Banco Central. Entonces tú has ganado 2 veces el de ensayo. Sí, porque el libro sobre García Márquez también fue Premio Nacional de Ensayo. Yo lo recuerdo por la colección, que tenía un color como amarillo. Sí. Y 2 veces de cuentos y una de poesía. No, o sea, creo que una vez de cuento. No, 2. ¿Son 2? ¿Con cuál otro? La estación de los pavos reales y los violines gemelos. Ah, ¿verdad? Creo sí. que ese fue el último. Sí, ese fue el último. Sí. Tienes razón. Y después decidí de abandonar el campo. Bueno, pero es que tú, es cierto, no, pero tú eres uno de los grandes triunfadores. Yo creo que tú y José Acosta han sido los que más veces han ganado los premios de literatura en distintos géneros. José ha ganado mucho. Sí, José lo ha ganado muchas veces en poesía. Y fuera del concurso también, en otros renglones. Yo creo que lo ganó 2 veces en poesía, en novela 2 veces, en cuentos 2 veces. Y ha ganado premios internacionales en poesía, creo. Es muy bueno en Nicolás Guillén, y en narrativa, en narración. Y qué coincidencia, porque ambos, tanto tú como él, viven en Nueva York. Sí, y hemos trabajado juntos en cultura. Claro, en el comisionado. Sí, del ministerio de aquí. Sí. Pero ahora tú estás trabajando en comisionado, pero ya como tallerista, como gestor cultural. Estoy trabajando, bueno, más bien como profesor, es el cargo. Profesor de literatura, tengo un taller y también doy tutorías individuales. Ah, sí. ¿Qué hace, por ejemplo, como corregir novelas, corregir libros de cuentos? Sí, las personas que quieran corregir, pero también hay gente que quiere
mejorar su escritura, Ujú. o gente que quiere aprender a escribir, o lectura. Es muy diverso y es muy interesante. Sí, o sea que no es una tutoría académica para ver tesis, sino para ver obras de creación. Bueno, si va uno con una tesis también Ok. se la revisa. Pero también hacen las reuniones semanales que se hacían. Yo fui en una ocasión, creo que los Tenemos sábados. un taller los sábados de 3 a 6. Ujú. Ya esa es grupal. ¿Cuántos miembros hay ahora de ese taller? ¿Y cómo se llama? Bueno, la lista es como de 30 personas, Oh. pero asisten 10 tal vez. 12, 10, 13, varía. Ujú. ¿Y qué hacen cada sábado? ¿Discutir textos, leer los textos? Sobre todo leer los textos de ellos. Ujú. Y entonces el grupo los critica, Ujú. los analiza, los revisa. Sí. Pero también doy algunos ciclos, por ejemplo, cómo dominar la exposición, Ujú. la argumentación. Ujú. Lo hemos estado haciendo, lo cual ayuda mucho a escribir ensayos, Ujú. textos expositivos. Bueno, es un taller de ensayo entonces, ¿no? Sí, Ujú. bueno, pero ha sido un tiempo, Ujú. no siempre, ¿no? Sí. Sobre todo desde No, yo sé, de claro. literatura. de Claro, ficción. claro. Cambian, ¿no? Son ciclos. Poesía y- Agotan un ciclo de, Sí. de ensayo, luego hacen uno de Sí. poesía, de cuentos, etcétera. O sea, es un taller literario. ¿Y quiénes están ahora ahí en el taller? Así que yo pueda conocer, ¿no? No creo que conozcas, es gente nueva, Son nuevos. sí. Y entre ellos se destacan Luis Flores y también Leomaris Melo. Mm, Han avanzado mucho, mucho. han logrado mucho, tienen una gran vocación. Y hay jóvenes. Mm, algunos, sobre Sí. todo es gente madura. Sí. Y creo que también visitan al taller personas de otros países, creo. A veces vienen, Sí, o sea, varía, ¿no? sí. La gente que viene. Ujú. Es una población que cambia. Ujú. Otro aspecto que yo quería que tratáramos, Miguel Aníbal, es el de, digamos, de cómo tú has logrado mantener un vínculo con la República Dominicana, porque siempre viene con cierta frecuencia, y has trabajado incluso temas dominicanos en tus textos, y has cultivado la crítica literaria, ¿no? Y a pesar de que hiciste tu tesis sobre García Márquez, pero siempre el Caribe, la América Latina y sobre todo la República Dominicana ha estado presente en Bueno, tus es que yo temas. soy dominicano. Sí. Yo soy básicamente dominicano y si quieres mi centro vital Ujú. es la República Dominicana. Y tu memoria, ¿no? Claro. Sí. Sí, mi identidad es totalmente dominicana. Ujú. ¿Tú no estás de acuerdo con una vez me dijiste con que se llamen escritores de la diáspora, sino trasterrados tampoco, sino Creo que decía transnacional. transnacionales, algo así? Sí, ¿En qué consiste ese concepto? Porque la diáspora significa un adiós definitivo, ¿no? Ujú. Hay un corte. Ujú. La diáspora no vuelve Sí. al sitio original. Esto más bien personas que pertenecen a una cultura y se mueven en otra. Ujú. O sea, como es el mundo actual, Ujú. el transcultural. Es muy interesante cómo la gente de las antiguas colonias está tomando las metrópolis. Ujú. Eso es lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Sí. Los antiguos colonizados ahora vuelven a buscar las ventajas de la metrópoli. Sí. No, y en el caso tuyo y de ustedes, siguen escribiendo en español. Por supuesto. O sea que el caso de Juno Díaz y de Julia Álvarez es distinto. Es que ellos escriben en inglés, aunque los temas son dominicanos. Ellos por ejemplo, Nacieron yo no acá. sé si nació, Sí, nacieron, se fueron niños. pero llegaron muy niños. niños. Ujú. Y su lengua madre, su primera lengua, Ujú. es el inglés. Sí, Ellos se mueven en inglés. sí. Eso no es mi caso. Yo llegué a Estados Unidos ya madurito, ¿no? Ujú. Había enseñado 10 años aquí. Sí. O sea que no... esta es mi identidad Ujú. y mi lengua. A mí yo no sé si no me gusta mucho el concepto, o es uno de los Ajá. debates con respecto a que si son dominicanos o no los autores dominicanos que escriben en inglés. Yo pienso que siguen siendo dominicanos. Por ejemplo, Kafka era un autor checo y no escribía ni en yiddish
ni en checo, sino en alemán, y siguió siendo checo. O Samuel Beckett, que era irlandés y escribía en francés, siguió siendo checo. O Nabokov, que era ruso y luego escribía en inglés, no dejó de ser ruso, ¿no? Yo no sé por qué muchos críticos, y sobre todo escritores de la diáspora también, dicen que ellos no son dominicanos porque no escriben en Bueno, español. dominicanos son. Sí. Esencialmente son dominicanos. Ahora escriben en inglés, Sí. y lo que va a definir su literatura, sus obras, es el inglés. O sea, son dominicanos, de alguna manera corresponden a la cultura dominicana, Ujú. pero cuando hay que juzgar es en inglés. Por tanto, su lengua es el inglés, Sí. su literatura es el inglés. Pero son traducidos al español. Sí, pero aún así, o sea, serían lo mismo como ese producto híbrido transnacional, ¿no? Pero básicamente a nivel lingüístico Ujú. funcionan en inglés. Pero la nación es como una especie como también de opción. Si ellos ponen en sus libros, son dominicanos, nacidos en República Dominicana, son dominicanos, ¿no? Entonces, ¿a qué literatura pertenecen? ¿A la norteamericana o a la dominicana? Quizás a las dos, A las dos, pensaría yo. sí. Porque también esos conceptos tan cerrados Ujú. de nacionalidad, como tú dices, todo eso se está cuestionando. Ujú. O sea, estamos viendo las cosas de manera diferente. Y ya te decía yo que los antiguos colonizados vuelven a las metrópolis Ujú. en busca quizás de ese bienestar que ellos ayudaron a crear. Ujú. Por ejemplo, en Francia hay una ciudad que fue creada con las riquezas de Haití. Sí, claro. Con las riquezas de Haití. Ujú. O sea, Y España con la riqueza de América de Latina, América Latina. Entonces, el oro que se llevaron. Y, sí, de alguna manera tienen derecho sí. los que van a buscar esos bienes, ¿no? Ujú. Si tú fueras a hacer una antología de la literatura dominicana, ¿tú incluirías a Yunos Díaz y a Julio Álvarez? Depende. ¿Por qué? Si es una antología bilingüe, o tomando en cuenta también esos escritores transculturizados, Ujú. pero si es una antología dominicana en español, no creo que cabrían. Ya. Porque también cuando se habló de redefinir las bases del Premio Nacional de Literatura de la Ujú. Fundación Corripio, y yo pienso que ahí a partir de hace, yo creo que 4 o 5 años, los inhabilita porque las bases dicen que tienen que ser autores dominicanos que escriban en español, no Claro, en inglés. Claro. Porque si yo, por ejemplo, escribiera en inglés, aunque sea dominicano y me jacte de serlo, esa obra en inglés ya no sería tan dominicana, Ujú. corresponde a la lengua inglesa. Es lo que El pienso. caso de Samuel Beckett era muy curioso porque creo que él hacía autotraducción. Él mismo traducía. Sí, y creo que también Nabokov. Son escritores que cambian de nacionalidad, pero siguen escribiendo en ambas lenguas también muchas veces, ¿no? Pero en el caso, yo creo, de Junot y Julio Álvarez, ellos no escriben en español. Y el Escriben en español inglés. que hablan, lo hablan con mucha dificultad, casi un Spanglish, Ya. porque lo aprendieron tarde. Y creo que no piensan en no español. no es que lo aprendan, no es que lo aprendan tarde, ese es el inglés que hablan los dominicanos nacidos en Estados Unidos. En Washington High. Las dos lenguas se les mezclan. Ujú. Entonces, hablan así desde que nacieron. Sí. Ahora, yo unos días que vino al festival Mar de Palabras, cuando tenía a veces que decir una expresión, una frase, no lo podía hacer en español y tenía que cambiar, pasar al inglés. O a veces inventan. Sí. A veces inventan palabras. Por ejemplo, mi hijo más pequeño, que es de madre dominicana Ajá. y padre dominicano, a veces hay palabras que no saben español y entonces él las inventa. Sí, la Y inventé. te inventa una palabra como en inglés, te la españoliza. Ajá. Entonces es un fenómeno desde que nacen. Y me acuerdo de una estudiante puertorriqueña que me decía que ella ni hablaba inglés bien ni hablaba español. Sí, eso pasa. Tenía una mezcla, pero no podía dominar completamente ninguna de las dos lenguas. Ujú. Pero eso fue lo que hizo también que la novela de Yunos Díaz fuera tan interesante, ¿no? Cómo él mezcló el Spanglish, el español dominicano, y tomó la jerga del dominicano, sobre todo de Washington High, de cómo eso que tú planteas,
cómo se hibridan o cómo se mezclan o confunden el habla, el tono, la voz en el inglés y en el español. Y sobre todo el español que hablan los dominicanos, no de clase alta y no educado, o sea, con formación académica, sino el dominicano de la calle, ¿no? Sí. Ese humor, ese doble sentido que él también expresó también y que logró desarrollar en la trama de su novela, sobre todo la de Oscar Wilde. Pero la vivencia es muy interesante, porque también estás viendo a un ser nuevo, a un ser mezclado. Entonces al lector eso se le hace interesante, sí. Es llamativo, ¿no? Y se supone que lo que hace el arte es como destacar ciertas singularidades, y por eso tienen valor. Sí, hay un caso de 3 dominicanas que se han destacado mucho. Una es Elizabeth Acevedo, Josefina Báez, creo, y Angie Cruz, yo creo, que escriben novelas y teatro, sobre todo Josefina Báez, en inglés, y luego lo traducen, no sé, pero no lo traducen ellas, sino otros, ¿no? Sí. Y yo no sé qué tanto se pierda en la traducción, o qué persiguen, o cómo han desarrollado sus novelas o sus universos. ¿Ellas escriben en español? En inglés. ¿En inglés? Creo que la novela última de Elizabeth Acevedo se la tradujo esta chica, ¿cómo se llama? Kiani Antigua. Kiani Antigua la tradujo. Sí, y que Kiani sabe inglés y español. Yeah. Y creo que se llama Dominicana, ¿es que se llama, verdad? O Dominicana. Yo no sé. Sí. Yo de ellos, a quienes conozco y les veo valor, es a Junot Díaz y a Julia Álvarez. Son los que he leído. Y a Junot Díaz, sus libros los usaba como texto en la universidad. Claro. Sí. Sobre todo Drown, ¿no? Negocio, que fue su primer libro de cuentos. Sí, después vino Oscar Wilde, pero... ¿Cómo que se llama? La increíble y maravillosa vida de Oscar Wilde. Pero el tercer libro me parece que cambian como los objetivos. El de cuento, el último. Sí. El que tradujo Kaiserly Montaz, que se llama. Lo tradujo Así es como la pierde. Pero está dirigido a un público específico. Es como a nivel de mercadeo. Sí, porque ese fue un libro más. Se desvía un poco de lo que me atraía de él. Sí, porque fue un libro que... Es otra cosa. Porque fue escrito con ese propósito. Sí. Exactamente. Para conquistar un público que no había conquistado con la novela anterior. El norteamericano, por ejemplo. Sí. Sobre todo. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Miguel Aníbal, y retornamos. Y cuando retornemos vamos a hablar un poco de tu obra, de tu literatura, de tus libros. Así que en breve volvemos. Está bien. Bueno, Miguel Aníbal, como que profundizamos un poco en el tema del poema en prosa, del verso, de la prosa poética. Yo creo que Octavio Paz siempre hablaba mucho del tema de la prosa poética. Bueno, todos sabemos que el fundador del poema en prosa es Baudelaire, con los pequeños poemas en prosa, a mediados del siglo XIX, con la poesía simbolista, y también Rimbaud, con una temporada en el infierno, con las iluminaciones más bien. Bueno, y eso tiene una larga tradición. Incluso luego también los románticos escribieron algunos poemas en prosa, pero sobre todo relatos. Yo pienso que la diferencia está entre no en la extensión, sino en la tensión del lenguaje. Que el poeta en prosa como que canta más que lo que cuenta. En cambio, el cuento tiene que contar antes que cantar, ¿no? Eso es, yo pienso que ahí reside el meollo de la cuestión. ¿Qué te parece? Bueno, el cuento sobre todo es narración. Hay que narrar. Cuentos, sí, contar. Pero muchos definen la poesía como ritmo. El ritmo, ¿no? Siempre, sí. Y lo que define la narración es la ley del interés. Y para ello hay que contar cosas. Para mí, o sea, el alma de la narración es el verbo. El verbo, ¿ves? Mientras, por ejemplo, en poesía es más el adjetivo, el ritmo. Sí, pero también ha habido, tú sabes muy bien, grandes narradores que son narradores líricos, el propio Proust, propio Borges, García Márquez, obviamente. Pero se puede llamar narradores líricos. Sí, que son narradores poéticos. O más bien
donde hay un poeta detrás, siempre sí, están cantando y contando. que tienen cierta sensibilidad, si quieres, poética, lírica, pero realmente son narradores. Sí, son narradores. García Márquez es un narrador. Sí, narrador. Pero muy poético, ¿no? Una prosa muy exuberante. Bueno, usa elementos de poesía, Sí. usa imágenes, pero están subordinadas a la intención narrativa, a la anécdota, a lo que está contando. Faulkner también, Borges. Sin embargo, por ejemplo, un novelista, digamos, alemán, no es así. No es tan poético en su prosa como lo es un latinoamericano, un español o un francés, ¿no? Yo no sé alemán, pero ¿no será que la lengua es un poco más... Sí, dura. Sí, más fuerte. Se presta más para el pensamiento y la filosofía que para la Sí. novela Sí. o para la prosa No poética. es tan ¿no? melódica como el italiano, por ejemplo. Sí, exacto, el italiano. Y sobre todo, bueno, el tema de cómo tú has incursionado en el poema en prosa, pero también el poema en verso, ¿no? Yo creo que en El Inquilino y su fantasma hay poemas en prosa y en verso, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Pero para mí, como te dije, yo no hago mucho la diferencia. Para mí es poesía. Lo que salga, ¿no? Pero tú lo haces de manera intencional, ¿o no? Toma el tema, la idea que va a desarrollar y lo hace en prosa o en verso. Yo creo que es de manera espontánea. Yo creo que me siento más libre en el poema en prosa. Hay más libertad. ¿Ves? No estás con la esclavitud del ritmo que tienes en un poema en verso. Y también es posible que haya una naturaleza un poco independiente. Entonces como que los moldes me asfixian. Me daba mucho trabajo recortarme cuando era pequeño, porque no podía permitir que alguien me controlara la cabeza por más de 2 minutos. Sí. Entonces ponían locos a los barberos. Pero recuérdate que el poema en prosa no se puede declamar o leer como se lee el poema en verso. Yo creo que, digamos, en un recital poético tú leerías poema en prosa como leería un poema en verso. Pero por supuesto, sí. Eso es lo que leo. Sí. Pero yo no diferencio mucho dónde empieza la poesía y dónde empieza, es decir, el poema en verso y el poema en prosa. Pero sin embargo, simplemente es poesía. Pero sin embargo, antes del poema en prosa existía la poesía y era solo en verso. Pero ya te expliqué que era un recurso mnemotécnico. Sí. Pero ya no es necesario ese recurso. Entonces, ¿para qué atormentarse tanto como tu querido Octavio Paz, que tiene unos endecasílabos? ¿Cuántos fueron? 500 y pico. 586, sí, en Piedra del Sol. Eso es atormentarse. Sí, un poema largo. Pero él también escribió poema en prosa. Águila o Sol, por ejemplo, es un libro de poema en prosa. Pero ahí hay un tema interesante en eso que tú planteas, porque, por ejemplo, antes se escribía en verso y no en prosa. Entonces yo creo que hay poetas que siempre escriben su poema, como tú dices, en prosa. Y hay otros que hacen libros de poema en prosa y en verso. Y tú dices como que es de que así como debe escribirse la poesía. Sin embargo, predomina más los poetas que escriben en verso que los que escriben en prosa. Hoy día, ¿no? Sí, pero fíjate, ya no usan la rima. No, hace tiempo. Ni se fijan mucho en el ritmo. Claro. Tampoco. Es decir, que eso que tú dices que es en verso, pero ya hay cierta libertad. Pero hay una rima interior, si te fijas. Por supuesto, pero también en prosa, poema en prosa, hay una rima interior. Entonces yo lo que creo es que la poesía debe tender a esa libertad que te da la poesía en prosa, y no la esclavitud de estar pensando que tienen que coincidir los versos que vayas escribiendo. Yo creo que eso es una dependencia innecesaria. Entonces tú seguirás escribiendo poema en prosa, ¿no? Yo creo que la poesía en verso es parte de desapareció con la rima. O debe. No. Yo creo que eso ya es como un arcaísmo. Es innecesario. Uno escribe como te salga. Sí. Entonces cuando yo escribo, pues escribo, para mí estoy escribiendo en verso, aunque sea en prosa. Pero en Francia ha tenido como más fuerza, ¿no? A partir de Baudelaire, el poema en prosa. Bueno, ahí nació. Pero no creas, porque también toda la libertad que hay en Neruda
viene De Baudelaire, de romper con esas normas. Porque tú no escribes en verso. No. Digo, escribes en verso, pero no escribes con rima. Sí, pero hay personas que creen que la prosa es como se habla, y no es tanto así, ¿no? Que uno habla en prosa y no en verso. Yo no creo que un poema en prosa sea como uno habla. No. ¿No? Hay un ritmo interior, si quieres una eufonía, ¿ves? Que es parte de la poesía. Sí. Y es menos complicada la vida. Y además le da acceso al género a todo el mundo. Claro. No todo por ejemplo, yo me acuerdo de un poema, creo que un poco cómico, creo que no sé si es de Silva, el colombiano. Nocturno. No, es que eso aparece en los manuales escolares más bien. Debe ser los nocturnos. Que va un joven poeta donde un poeta le dice que hace él para ser poeta. O sea, él quiere ser poeta. Entonces, el poeta viejo le dice, tú escribes, por ejemplo, un verso, una línea que termine en oro. Y luego, abajo, una que termine en coro. Y entonces el joven le dice, bueno, maestro, pero entre oro y coro, ¿qué pongo? Entonces el poeta viejo le dice, talento. Exacto. Talento. Entonces, es una buena anécdota. Talento, o sea, es un poema, creo que es de Silva. Entonces, ¿para qué atormentarse pensando en que tienes que cuadrar, ¿no? Hasta el ritmo. Hay una libertad total cuando escribes como te sale. Y para aterrizar un poco en la República Dominicana, ¿cómo tú ves la salud de la literatura dominicana, de la poesía, del cuento, de la novela? ¿Qué ha pasado con la literatura dominicana? Que siempre nos preguntamos por qué no ha trascendido más. Y hemos hablado bastante de eso, por qué no son tan conocidos en el mundo los autores dominicanos. Bueno, la poesía todos sabemos que siempre ha tenido más trayectoria, ¿no? Más alcance. Pensar siempre en Manuel Cabral, sobre todo en Franklin Miese, pero se conoció muy poco. Y el ensayo, la crítica con Pedro Enrique Sureña, o el cuento con voz, pero los demás géneros pues han estado un poco rezagados. Yo me acuerdo de un compañero mexicano que me dijo que en la República Dominicana solo había 4 escritores, que eran Galván, Manuel Jesús Galván por Enriquillo, porque se conoce en toda América Latina. Juan Bosch, Pedro Enrique Sureña y Valverde, Idea del valor de la española, esos 4. Y también me recuerdo que cuando a Pedro Enrique Sureña le decían algo del país, por ejemplo, que había una dictadura, él respondía, es que somos muy pobres. Sí, somos muy pobres. Somos muy pobres. Y para mí eso significaba mucho. No solo muy pobres a nivel económico o a nivel político, sino... Pero eso ha cambiado mucho. Vivimos 31 años de dictadura que impidió la proyección de la literatura dominicana. Ya eso no existe, ¿no? Sí. Hoy vivimos un mundo ya abierto, más interconectado y conectado con la tecnología. Hoy día los escritores escriben un texto y lo publican en las redes y se conoce y se lee en todo el mundo. En las redes, lo cual es limitado. O sea, no todo el mundo lee en las redes. Sí. Yo lo que creo, lo que te decía al principio, que el oficio de escritor es muy limitado. Aquí sí, claro. O sea, bueno, aquí, no hay editores. Aquí nunca ha habido un escritor en el sentido de escritor profesional. Profesional, sí. Que viva de la literatura. Bosch no vivía de la literatura. Bosch y Balaguer eran los que más vendían porque tenían seguidores de su partido. Sí, era por política. Sí, pero no vivían tampoco pero por tampoco los no creo que vivieran No, de los derechos de autor no. No. Bueno, pero que aquí somos 10 millones, en esa época eran 5, 4, y de los 5, 4 leían, alfabetizados eran 3, tal vez 4. Y luego lectores, qué sé yo, 1000, se hacían 1000 copias, ahora no se hacen ni 1500 y sobran, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, si tú compras una novela extranjera en $30, sí. ¿Cuántos jóvenes dominicanos pueden dar $30 por una novela? Sí. Hay un problema ahí económico. Sí. Entonces yo no creo que es que nos discriminen, o como se decía antes, que éramos ricos, pero que vivíamos en un país rico, pero no sabíamos cómo explotarlo. Pero eso pasa en cualquier país de América Latina, que un joven no puede, en ningún país puede dar $30 por una novela.
Además, los jóvenes siempre son estudiantes, son Sí, pobres. sí. Los jóvenes nunca han sido grandes lectores, dijo Carlos Sí. Fuentes. Uno piensa que sí, pero nunca han sido los jóvenes grandes lectores. Entonces, si no tenemos esas editoriales Ujú. y escritores profesionales, yo no creo que podamos dar una literatura tampoco que sea tan brillante. Ujú. Pero en el presente no solo es la República Dominicana. Por ejemplo, yo pienso que hubo como una especie de mini tiempo de oro Ujú. en la literatura hispanoamericana, y fue de comienzos de siglo hasta, digamos, los 50 o 60. Por ejemplo, Aquí, en República Dominicana. no, en Latinoamérica. Por No, ejemplo, 60 con el boom, 60, sí, casi hasta los 70. 60. Ahí hubo algo, ¿no? Hubo Un boom. un boom, una floración. Pero ahora mismo, ¿cuáles son los grandes novelistas de América Latina? ¿O dónde están los grandes poetas como Octavio Paz, como Neruda, Borges, como Neruda? Vallejo, Huidobro, Que eran Darío. brillantes. Sí. Entonces también parece que en América Latina se ha apagado un poquito la... Con la muerte de Vargas Llosa, como que uno no vislumbra un próximo premio Nobel, ¿verdad? Sí, Ni como o un poeta de la talla de Neruda. No, Ahí ha habido cierto descenso, ¿no? Raúl Zurita no creo, no es el Neruda de Chile. No, o sea, donde hay un gran... En España, Luis García Montero, pero no ha llegado a la dimensión de Lorca, de un de Vicente Y en Alexandre. poesía hay que ser bueno, Sí, hay que ser... extraordinario. sí, Sí, porque son tiene que ser muchos. bueno. Sí. sí. Pero en República Dominicana, y la salud, que de lo que yo te hablaba, la crítica literaria, ¿existe o no existe? Siempre hemos hablado de eso, ¿no? ¿Existe en el ámbito académico o no se cultiva, o ya no existe la crítica? No, yo creo que hay casos aislados, ¿no? Ujú. De crítica. Por ejemplo, tú mismo haces crítica y otras personas también. A mí lo que me preocupa es que si la crítica se da de un amigo hacia un amigo, Sí, si estamos creando una cofradía, una... Sí, sí. Y también es un oficio peligroso, Sí, porque si tú criticas a alguien, es posible que no le guste cuando señalas sus debilidad, deficiencias. sí. ¿Ves? Y es interesante también, si tú dejas de criticar, Ujú. hay otros que quieren que los critiquen, Ujú. y tú no lo haces, también te los puedes ganar como enemigos, Sí, sí, ese porque es los ignoraste. sí. O sea que es un oficio Difícil, difícil. complicado. Así, bueno, Miguel Aníbal, ha sido un placer inmenso conversar contigo, aprovechar esta ocasión de las tantas que has venido aquí a la República Dominicana, desde Nueva York. Y bueno, yo creo que fluyó el diálogo, la conversación. Me sentí bien porque las preguntas fluyeron, las respuestas también. Fue un diálogo ameno entre amigos, que más bien una especie como de extensión o continuación de las conversaciones que siempre hemos sostenido fuera de cámara o tras bastidores, o en la calle, en un café o en la ciudad de Santo Domingo. Así que ha sido un honor Muchísimas tenerte gracias aquí. por invitarme. Me has puesto a pensar un poco Sí, y a recordar viejos amigos, ¿no? claro, claro. Como Rimbaud, como Baudelaire, ¿no? Sí, Flaubert, sí, sí. Cervantes, Bosch, Sí, no lo mencioné, son los dioses. como una influencia. Sí, ¿no? sí. Nosotros los escritores tenemos muchos dioses. Pero por eso. Enrique Sureña, Sí, en el ensayo. y uno en la lectura está dialogando con ellos. Sí, Al leer libros es conversar con los muertos, como dijo Quevedo. muy interesante. Porque casi todos los autores, cuando tú ves tu biblioteca, están muertos. Los clásicos y los clásicos antiguos y modernos. Así que es una conversación con difuntos cuando uno... Muertos ilustres. Y el oficio de la literatura es un oficio de difuntos también. Así que hemos conversado con Miguel Aníbal Perdomo, autor dominicano, gran escritor, narrador, poeta, ensayista y crítico. Y académico. y amigo de Basilio Belial. Y amigo nuestro. Así que para Letras de Café ha sido un inmenso placer. Y como dice Lisa Collado, no se lo olviden de leer. Ya. Hasta la próxima.
Miguel Aníbal, ¿qué tú estás escribiendo ahora? ¿Qué libro? Yo acabo ¿O qué género? Porque como sí, tú eres muy versátil, sí, creo que lo único sí, que tú no has escrito es teatro, ¿verdad? no he escrito teatro. Acabo de escribir un texto narrativo. Yo no sé si es una novela corta O un relato. un relato largo. Eso es lo que acabo de terminar. Y tiene título ya. Por ahora se llama... ¿O no quiere decirlo todavía? No, se llama Mar del Caos. Ah, ok. Mar del Caos. ¿Y sobre qué trata? Es sobre una prisión, Uh-huh. sobre una prisión trujillista. El tema parte de la vida real, pero es ficción, Uh-huh. o sea que hay mucha libertad. Y para mí, no sé si lo he logrado, pero escribir ese texto fue difícil, Yeah. porque el tema es muy inhumano, Uh-huh. es muy fuerte. Por cierto, es breve, Uh-huh. y así me quité de él. Tu primera novela es del año 84, creo, ¿verdad? Sí. 82, se llama Cuatro esquinas tiene el viento. Sí, y eso me hace pensar mucho, esa primera novela, porque para nosotros ser escritores es un sueño, Uh-huh. es muy difícil. Y más en esa época que tú eras profesor también. Sí, pero también que no los medios Uh-huh. de publicación, uno tiene que publicarlo Sí. uno mismo. Tú has publicado mucho porque has ganado premios y te publican Sí. los libros. Tú tienes que corregir, Uh-huh. tú tienes que hacerlo Sí, todo y todo, después tienes todo. que vender el libro. Editor y todo. O sea, eso no es ser escritor. No, El escritor vive de sus libros sí. y los otro escribe. los vende. Sí, otro lo Solo lo corrige, escribe. otro lo edita. Pero aquí Ujú. casi tenemos que pagar para que nos Sí. publiquen Sí, o publicar nosotros mismos. sí. ¿Dónde tú te sientes más cómodo, en el cuento o en la novela? Yo creo que en el cuento, Sí, tú tienes ya 3 libros de cuentos. sí. Son los, Y- los violines gemelos. ¿Cuál es el otro? Está Los Violines Gemelos, está La Estación de los Pavos La Reales. estación de los pavos reales. Y hay otro, creo que hay otro. Sí. Creo que hay otro. No recuerdo el título. ¿Y te costó mucho pasar de la novela al cuento? Yo realmente, dicen por ahí que lo que soy es poeta. Ujú. Y el ensayo se me da con mucha facilidad. Ujú. Creo que pienso demasiado. Sí. Pero yo no me considero un narrador natural. Sí. Para llegar a la narración me costó mucho, porque es el género que me gusta más leer. Ujú. Pero dominar un poco esas técnicas fue difícil. Ujú. Creo que he narrado atento al sudor y a lágrimas. Y, a la- ¿Y quiénes más te han influido? ¿Los autores norteamericanos, ingleses, que escriben en inglés o que escriben en español, o los hispanoamericanos? Hablar de influencia sería una lista larga. Sí. Habrá influencias que ya yo no recuerdo. Pero O digamos tus maestros que más te marcaron. ¿no? sí, pero O autores que tú revisitas, o que por sobre los ejemplo, cuales García vuelves. Márquez, García Márquez, obviamente. Cervantes, Ujú. por supuesto, Flaubert, Ujú. Madame Bovary, Ujú. o Camus, Ujú. El extranjero. Sí. Esos son libros que yo leo con frecuencia. Y muchos más, ¿no? Los del boom Sí. hispanoamericano. He leído muchas novelas y he preferido autores por Sí. etapas y después los olvido. Sí. Pero, o sea, que he tenido muchas influencias, por ejemplo, o Faulkner. Faulkner, que influyó a Faulkner, todos los autores sí. del boom. Sí, Faulkner Es un gran técnico. lo leí con mucha pasión, Ujú. aunque ya no lo leo, Ujú. pero a los 20 y tantos leí mucho a Ujú. Faulkner. Los Invictos, por ejemplo, me encantaba esa novelita, Ujú. una novela corta. Y mira que eso no es una de las más famosas. Las más famosas son Luz de Agosto, Santuario, Absalón y El Sonido de la Furia. Es una novelita Ujú. menor, Ujú. pero El Sonido de la Furia ya es algo mucho más complejo. Compleja, sí. También tendría que mencionar Las Palmeras Salvajes. habría que mencionar a James Joyce, Ujú. El el Ulises. Ulises, ¿no? Ujú. Con esa gran técnica.
O sea que son una... Yo he sido un gran lector. Sí. Yo creo que yo lo que soy en el fondo es lector. Un gran lector, y de eso me jacto. Pero tú y yo siempre conversamos de los tres, de la pirámide, que son los maestros de la narrativa del siglo XX, universal. Son Kafka, Proust y Joyce. Tú siempre prefieres a Joyce y detestas a Proust, y yo no sé si también a Kafka. No, a Kafka yo lo he leído bien, Sí. aunque no es de mis grandes Sí, pasiones. claro. También tengo que mencionar a Tolstoy, a Dostoyevsky. Sí, no, ese es el siglo XIX. Los leí el siglo de la novela. con mucha atención. Pero muchas de esas lecturas son de hace mucho tiempo atrás. De formación. Sí, de formación. A veces ya ni me acuerdo, pero todas esas figuras están, por ejemplo, incluso de la Biblia, el Cantar de los Cantares y el libro de Job, por ejemplo, y otros que no recuerdo. Génesis, Apocalipsis. Sí, hay a veces ese estilo tan cortante, tan sentencioso, tan directo, que me recuerda un poco... Y de esa frase parabólica. Yo creo que está muy presente en Faulkner. Faulkner leía mucho la Biblia. Y yo creo que ese estilo bíblico puede estar presente en muchos autores norteamericanos, Claro. en muchos Sí. narradores norteamericanos. O sea que tengo una playa de escritores. Y poetas, porque tú también eres poeta. Sí. Tú tienes, el primer libro tuyo fue El inquilino y su fantasma, ¿verdad? Y luego La colina del gato. Yo sé que Rimbaud es uno de tus dioses. Los pasos en la esfera. Los pasos en la esfera fue el primero, sí. Fue el primero. Sí. Sí, Rimbaud quizás es mi favorito. Yo creo que está presente en La colina del gato. Oh, sí, Sí. probablemente. Pero jamás ese malditismo, porque hay que vivir como vivió Rimbaud para No. aproximarse, hacer una obra, crear un mundo así. Leí mucho a Neruda. Como Cuando todos. estaba en la universidad, aquí, ¿no? En la licenciatura. Pero después me alejé, no lo he leído mucho después, pero fue una gran influencia. Claro. O sea, me deslumbró. Pero también a Baudelaire y a Rimbaud los leí con mucho... El simbolismo francés. Sí, estudié francés aquí. Y la Alianza Francesa. Sí, y podía leerlos en su lengua original desde entonces. Pero también Antonio Machado, en una época, Lorca. O sea, la generación del Eliot, 27. Eliot. O sea, hay muchísima gente detrás de mí que a veces ya, como soy ingrato, no los recuerdo. Pero tú siempre prefieres el poema en prosa, me has dicho. Como que tú piensas que bueno... Pero Proust, que me hablaste de Proust, a mí no me gusta, y creo que a Pedro Enrique Sureña tampoco. Pero Proust era un poeta en su prosa. Sí, pero... Y un filósofo, y un psicólogo. Pero a mí me gusta la narrativa porque va a la acción, Sí. Va a los hechos, es directa. Y él da muchas vueltas. Sí, Proust es un autor descriptivo y de mucha introspección psicológica. Tiene mucha introspección psicológica. Tiene que ver también quizás cuestión hasta regional, ¿no? Yo soy sureño y tiendo a hablar de manera directa, clara. No me gustan mucho ¿no? que me den muchas vueltas para explicarme algo. Sí, bueno, y Proust describía solo a Francia, ¿no? París y combate. Sí, pero esa clase de él y lo poco que leí, recuerdo, ese egocentrismo, esa vida un poco como, yo diría superficial. Sí, pero esa es la proeza de él, de lograr convertir su vida en la protagonista de su obra y hacerlo en más de 3.000 páginas, en 7 volúmenes. Pero una vida muy aburrida. Sí. Para mí, ¿no? Sí, claro. Muy monótona. Sí, fue una vida muy monótona. Muy superficial. Sí, pero el mundo interior es algo abismal, infinito, ¿no? Todas esas reflexiones sobre los celos, la vida, el amor, el arte, la muerte, Para eso está un manual de la memoria, el tiempo. Manual de psicología. Sí, bueno, hubo alguien que dijo, creo que fue su gran biógrafo, André Maurois, que quien lea Proust no necesita ir al psicólogo. Ahí está.
Sin embargo, Anatole France, que fue su maestro, dijo, la vida es muy... Proust es muy largo y la vida es muy corta. Para perderla en él. Sí. Pero bueno, tampoco a Vargas Llosa nunca le gustó Proust. Y prefería a Faulkner, a Faulkner y sobre todo a Flaubert, igual que tú, ¿no? Él le cae mal a mucha gente. Sí. Pero algo hay en Proust que 100 años después de su muerte se sigue leyendo, reeditando, traduciéndose y leyéndose. Y es uno de los grandes clásicos de la lengua francesa. Y ha derrotado casi a todo el mundo. Yo creo que Sartre dijo, solo quedarán dos, Proust y Céline. Eso decía Sartre. Sí, o sea que ha derrotado a todos los demás. Pero no es más que a Flaubert. Sí. No es más que Flaubert. Sí, pero Flaubert es el autor de Madame Bovary prácticamente y de Salammbô y la educación sentimental. Pero es otro escritor más sintético, ¿no? De una casa y de una obra, ¿no? Bueno, Proust es autor de una sola obra, pero en 7 volúmenes, y escribió otras cosas. Sí. Lo que pasa es que es una novela río, una novela intelectual, y una novela ensayo, como es, por ejemplo, La montaña mágica de Thomas Mann, una novela enciclopédica, y eso es lo que aspiró Proust, ¿no? Quizás hacer una especie de memoria como la de Chateaubriand o la de Saint-Simon, dicen que fue lo que trató de hacer. Pero bueno, volviendo al tema de la poesía, yo creo que sí, que Rimbaud, el poema en prosa, yo creo que Rimbaud, sobre todo Baudelaire decía como que todo poeta debe ser en prosa, ¿no? O sea, debe escribir poema en prosa. Tú dijiste algo al principio. Lo que pasa es que yo creo que la poesía clásica, la poesía tradicional, que viene en verso y viene con rima, son recursos mnemotécnicos para poder, como no había imprenta al comienzo, entonces para poder recordar lo que se recitaba, se usaban esas técnicas. Sí, pero ahora que hay imprenta, ya no hay que memorizar. Pero entonces, ¿y para qué atormentarse? Por ejemplo, el soneto necesita 3 acentos, necesita un hemistigio, necesita una rima al final. Entonces, ¿para qué mortificarse? Si escribes en prosa, eliminas todo eso. Bueno, Borges sigue siendo poesía. Borges, cuando perdió la vista, memorizaba y dictaba sus poemas, pero era porque eran en verso. Quizás en prosa hubiese sido más difícil. Pero no olvide que la prosa no existía. Lo que existía era solo el verso. Y las epopeyas se escribían en verso. Entonces, ¿cómo memorizar? Sí, se memorizaban en verso. Había entonces que usar versos. Y había que usar la rima, pero ahora no es necesario. Sí, por eso Flaubert, que es tu maestro, decía que había que buscar lo que llamaban mot juste, la palabra justa, porque él decía que el verso tenía una larga tradición milenaria y que había que poner a competir la prosa con el verso y darle dignidad e importancia a la prosa. Y por eso él pulía mucho las frases y se tomó, creo que fueron 5 años escribiendo Madame Bovary. Y él, antes de escribir una página, la reescribía muchas veces y la leía en voz alta para oír la palabra. Vargas Llosa lo explica mucho eso en su libro La orgía perpetua. Sí. O sea que el tema del desafío que tienen los narradores es totalmente distinto al desafío que tienen los poetas, sobre todo cuando escriben versos. Pero hay quienes dicen que la poesía es poesía, como que no existe el poema en prosa. ¿Tú piensas que no existe el poema en prosa o que no existe la prosa poética? Yo creo que la poesía es poesía. Sí. O sea, en prosa o en verso. Es la forma. Yo no veo ninguna diferencia entre el poema en prosa con respecto al poema en verso. Lo que Baudelaire hace con el Spleen de París, los poemas en prosa. Hay personas como que los diferencian o quizás ven el poema en prosa como secundario. Sí. Yo veo la misma cosa, es como pasar de un tono a otro. ¿Y cómo tú sabes identificar cuándo es un poema en prosa y cuándo es un relato o un cuento o un microcuento? Buena pregunta. Sí. Por ejemplo, ayer alguien puso en un chat una canción de Perales, de un hombre que se sienta primero en su casa, siembra árboles, prepara toda la casa y se sienta a esperar a la amada. ¿Ves? Y así, años después, aparece él con el pelo blanco y la amada no llega. Para mí ese es un cuento. Sí. Y está metido en una canción. Pero la historia que es un cuento, ¿no? Sí, es un cuento. Sí. La historia es un cuento. Hay muchísimas imágenes, pero es un cuento. Es decir, hay una estructura de narración. Entonces, ¿cómo diferenciar, por ejemplo,
un poema de un cuento, bueno, yo diría que en el poema los recursos son más subjetivos, las imágenes predominan, el ritmo es muy importante, pero el cuento tiene que ver más con la anécdota, con la historia que se cuente, aunque también tiene un ritmo. Por eso la Madame Bovary no es un poema largo, sino una novela. Es una novela. Bueno, vamos a seguir debatiendo ese tema. Qué interesante, Miguel Aníbal. Te he puesto como un poco, ¿verdad? A reflexionar y a repensar el fenómeno de un género que tú cultivas, que es el poema en prosa, que es una especie como de expresión de la poesía misma. Así que en breve volvemos.